Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en una charla de amigos. Lea, Juan, Munir, expertos en la Liga Francesa, expertos en el Paris Saint-Germain para hablar de este equipo francés que se vuelve a meter a una final de Champions League y que ahora tiene esta gran oportunidad. Señores, bienvenidos, buenas tardes. De quizás firmar con un triplete. Arranco contigo, Lea. Primero, gracias por, mira, para que estamos en modo crème brûlée, Sí. un café, un croissant, Le chocolate, ¿no? el chocolate, Le jugué. la jugué y esperemos que el Paris Saint-Germain no la cajetee también en la final de Champions. A mí lo que me gusta, no, a ver, no sé ustedes, es que la parte donde enamoraba el Paris Saint-Germain con jugadores de renombre, y estaba Mbappé, y estaba Neymar, y estaba Messi, era el tema mediático. Claro. Pero de nada sirve que te volteen a ver en todo el mundo por las figuras cuando realmente, y al final del día, lo que requieren no son autógrafos, sino realmente ganar en la cancha y ser contundente. Lo que me ha gustado en toda esta temporada que tenemos la Liga de Francia en exclusiva a través de Caliente TV, es que el tipo Luis Enrique ha potenciado y ha conformado un equipo de bajo perfil, digo, Ousmane Dembélé, recuperando a muchas figuras, pero creando otras. Y a mí eso me encanta. A mí eso es lo que me fascina y me enamora del París. Un equipo más colectivo que menos figuras, ¿no? Como antes. Sí, totalmente. Mira, a ver, con la llegada de la inversión catarí, lo primero que hicieron... 2011 más sí, o 2011, menos, es sí. comprar a Zlatan Ibrahimovic. Sí, sí, o sea, lo que quisieron es que la gente se diera cuenta de dónde estaba París. Pero también lo que Sí. han hecho en los despachos, Porque me también parece... la Liga Francesa en aquel momento pasaba por un Este mal es mío, ni momento les voy a dar, económico. Ya de A una ver, vez. No, Lea, ¿qué es eso, perdón? Esto es jamoncito serrano, unas como tapitas montaditas. Tomate, no sé. dirían. ¿Cómo en- se llama? en Pan El Barcelona. pantoaque, sí. Como pan tomaca, más o menos. Sí, Dele. exacto, ahí está. Mira, Dele para lo todos. que... Como bueno. sopes. Buchanete. Sopes Como españoles. sopes, ¿no? Sopes extranjeros. Le sopé. Le Le sopé. sopé. Pero lo que digo es, a ver, el tema del Paris Saint-Germain, lo que ha hecho en los despachos siempre fue interesante, porque hoy en día es una de las marcas deportivas más importantes reconocidas. en Estados Unidos. Tú que vives sí, ahí, sí, sí. es una marca reconocida. Sí. Y el tema de en su momento llevar, lo decíamos, de Zlatan, un Edinson Cavani, Neymar Jr., Messi, Mbappé, dieron eso, pero como lo decía Lea, no dieron títulos. Cambia totalmente la estructura del club. Llega Luis Campos, que creo, se habla mucho de Luis Enrique, pero de Luis Campos no se da tanto reconocimiento, que es el que está detrás, el que está en los despachos. Él es de los que toma las decisiones bravas. Primero, llevó a Vitinha, que bueno, Vitinha hoy es santo y seña, a Nuno Méndez. Él es el que dice, junto con Luis Enrique, ya Neymar, ya no. Se va, convence a Luis Enrique y empiezan a contratar para esa temporada, el ejemplo, futbolistas jóvenes que sí les costaron un dinero, de Doué, en el caso de Joao Neves, en el mercado invernal que Kvaratskhelia, pero que son futbolistas de una plantilla que Marquinhos ya cumplió 31, pero es el más veterano. O sea, renovaron todo eso con jugadores que, si bien no tenían tanto renombre internacional, pero que hoy en día, para mí, esta es la mejor versión del Paris Saint-Germain. A veces en la vida pasan cosas que crees que te van a complicar, pero te acaban acomodando las cosas. ¿Te acuerdas? Fecha 1 de Liga Francesa, nos tocó narrar el primer partido, un tiempo y un tiempo. Gonzalo Ramos era el 9. O sea, y después de la era Kylian Mbappé, en la previa también decíamos, ¿quién creen que gane la temporada por plantilla? Por ahí Rob Testas creo que dijo Marsella, tú, alguien... No, Lyon, yo fui con el Marsella, yo fui el que le atiné. Yo por ahí dije, pues igual y el Mónaco le compite. Pero nadie apostaba por el Paris Saint-Germain. Pues decías, igual y se cae. No, pues ven qué lugar calificó en este nuevo formato de Champions. Sí. Los tipos estuvieron a punto de quedar fuera y hacer un ridículo. Se agarraron Sí. así del toallero. Pero con el calendario más bravo. Sí. Ahora, empezaron a pasar las jornadas, Munir, fecha todo 1. está bien, pero rólalos, güey. Vas, ahí te va, ahí te va Sí, el también. jamón. Échale, Vamos, don José. te paso el jamón Oiga, don serrano. José, ¿qué rara manera tiene de comer? O sea, es una qué? galleta y le mete luego Primero, el sopé. primero lo dulce y luego lo salado, ¿le parece? Ah, muy bien, perfecto. Sí. Muy bien. Eso en Le la vida sale de- también aplica. Sí, y a ver, y se lesiona Gonzalo Ramos y empieza a jugar sin 9. Y creo que es donde se le acaba acomodando los 3 de adelante, que Dembélé, también recordaremos, hubo una jornada por ahí de la fecha 4, 5, 6, define una jugada de a juego bonito, Luis Enrique se encabrita y dice, vas para afuera. Y te lo siento. separó. Y tuvo los tamaños, incluso de Kolo Muani, no utilizarlo. Pero empezamos a narrar al Paris Saint-Germain, fecha 7, fecha 8, y empezamos a verle cosas muy bonitas. Y cuando arranca la Champions League, dijimos, incluso por ahí creo que hasta llegamos a apostar una carnita, dije, París queda dentro de los primeros 8. Sonaba una locura, Sí. pero ha sido el equipo más evolutivo, yo no sé si de los últimos 5, 6, 7 años a nivel europeo. ¿Cómo evolucionó este Paris Saint-Germain? Es muchísimo mérito de Luis Enrique. Esta evolución, y ustedes ven al Paris Saint-Germain semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, esta evolución, este nuevo estilo, a ver, no quiero caer en comparaciones, pero
van a tratar de imitarlo, así como se trató de imitar aquel tiki-taka de Guardiola y todo el Barcelona? A ver, yo creo que cuando un estilo genera éxito y te da campeonatos, pues obviamente lo voltean a ver, Ok. ¿no? Es Pero no totalmente todos pueden remediable. jugar de esa manera, ojo. No, porque el estilo, a ver, es que hoy suena muy fácil decir, es que está Vichiña, y está Joao Neves, y están... La capacidad de convencimiento que ha tenido Luis Enrique, este proyecto es del técnico. Si hoy volteas a ver al París y al Inter, le quitas a Simone Inzaghi, y no es que el equipo juegue solo, pero va a jugar mucho más suelto, porque es un estilo que tiene el Inter. El Paris Saint-Germain no se puede entender sin Luis Enrique. Y es este diferencial que tiene el entrenador de convencimiento, de obligación, de disciplina. El güey está loco. O sea, el tipo es 24/7, es un tipo que come, desayuna, cena, el fútbol lo ve, lo percibe. ¿Se acuerdan del video con Mbappé, antes de que se fuera, donde le está diciendo, quiero que seas Jordan y todo? Bueno, a varios jugadores les convenció diciendo, vengan al París porque aquí todos corren, todos defienden, todos atacan. Y para tener esta sintonía de esfuerzos igualitarios en la cancha, disciplina, las envidias, todo lo que hay, la verdad no es nada fácil. Y conjuntar a Kvaratskhelia, a Tenea de Ceredo, güey, a Barcolá, tipos que van a explotar y tipos que son jóvenes pero que ya le están echando el ojo a los demás. Esa parte es donde yo creo que esta credibilidad de proyecto de Luis Enrique lo tiene que comprar. Tenemos que darle mucho crédito a Luis Enrique, Juan. No, sin duda. Por la manera como juega el equipo, por el cambio de idea, de alejarse de la figura. Sí, el último que se fue Kylian Mbappé y todo el mundo decía, No, mejoró. ese equipo no... Ah, claro, mejoró. Pero en aquel entonces todos decían, ¿qué está pasando, no? Hay que darle mucho crédito a Luis Enrique. Claro, y a ver, él decía, de hecho hay un documental que él menciona al final, vamos a ser mejores sin Mbappé, y lo tachaban de loco. A ver, Claro. él cuando llega al Paris Saint-Germain, la temporada anterior, no le estaba yendo nada bien. Estaba en una complicación que de hecho ya estaban diciendo, Gracias. tiene los días contados Luis Enrique, ya no va a seguir. Porque no se notaba esa idea que fueron adoptando los jugadores, porque tampoco es un estilo que puedes perfeccionar No, de un no, día no, para no, otro. no. Pero, como bien dices, lo de Luis Enrique ha sido muy bueno. Y, ¿sabes? Lo mencionamos en las transmisiones de la Liga 1. Es un equipo de autor. Él sabe lo que quiere. A ver, en el mercado invernal, él dijo, Marquito Asensio, vámonos. Kolo Muani, el centro delantero titular de la Adiós. selección de Francia. Cepillín. Adiós. Skriniar, que Milan Adiós. Skriniar venía de ser titular con el... Oye, ven, adiós. Ha tomado decisiones un poco polémicas, me parece, ¿o no? Polémicas bravas porque se echó encima a los ultras, a los aficionados del París, a la prensa francesa. El tema de replicar su estilo, primero, medio campo, tiene 3 elementos. Warren Zaire cuando arrancó la temporada de titularazo, ahorita es banca, pero el que entra o el que está de titular, le dices, vas de volante de izquierda, va, vas de enganche, lo juega, vas de contención, te lo juega, vas por derecha, lo juega, los 3 de adelante, vas de extremos por derecha, te lo juega, vas de falso 9, te lo juega. Llega Kvaratskhelia cuando tú pensabas, tienes a Barcolá, güey. Sí, cuando crees dices, ya no necesita más el París. Sí. Y luego tienes 2 laterales que entienden perfectamente las funciones de ataque, pero que también regresan. Sí. Para Pregúntale a intentar Salah. imitar eso es brutal. Y ¿sabes qué, José? También hubo un momento también crítico del París, que finalmente pierde el invicto contra el Nice. Recordar que... Valía, ¿eh? No, pero hubo un laboratorio y fue el momento crítico en el sentido de que mete, por ejemplo, a Kang In de 5, Fabián Ruiz lo recuperó también, pero metió mucho jugador, digamos, que no tenía tanta rodada. No quiero decir sin experiencia, porque todos tienen un buen rodaje. Y me parece que también ahí el mensaje que mandó Luis Enrique, no sé si fue tan conveniente. Recordemos que Luis Enrique viene del fracaso con la selección española. España, sí. Y el tipo prácticamente lo aniquilaban, decía que había acabado su carrera. Y se había que ya- retirado del fútbol por el tema familiar, ¿no? Exacto, Sí, hizo el podcast, lo acuchillaron Claro. también. O sea, no venía tan bien. Porque también no tiene buena relación con la prensa. Porque el tipo es bravo, Sí, es valiente claro. y esta Es frontal, es frontal. No, y esta cuestión de quedar bien, a Luis Enrique no se le da. Claro. Le vale. No me gusta lo que me dices, te lo replico. Y no tiene, no tiene que quedar bien. No es como Juanito Bouchardé que te dice ven y a tu apacha y demás. Que no le queda bien. No, a ver, pero te voy a decir algo. También, si nos vamos a resultados con la selección de España en el ¿Qué es Mundial... eso? ¿Qué es eso? Esto es... No Unas preguntes. croquetas, ¿no? No preguntes. Come. Sí, No, hay que disfrútalo. comer, hay Le que come. comer. Le come. Perfecto. Pero a lo que iba es... Y aquí no me voy a... ¡Epa! Cuidado con la camisa blanca y la salsa roja, ¿eh? Bueno, soy especialista. Por eso tengo sustitutas. Oye, no, pero el caso es, con la selección de España, cae en el Mundial contra Marruecos jugando mejor. Y ese es el tema que le pasó en la primera fase, la fase de Liga a Luis Enrique. Al Atlético de Madrid le mete un baile brutal, pero al final te mete gol Correa.
a Liverpool en el Parque de los Príncipes, le pasó por encima como pocas veces yo he visto un equipo pasarle por encima a otro. Y el Liverpool llegaba como el gran favorito, el máximo representante de la Y el Premier. bailecito que les puso. No, les puso un baile. Y a lo que voy es, a veces a los equipos de Luis Enrique no se les ha dado los resultados al nivel de juego que tienen. Y parecía que este Paris Saint-Germain podría ser este. Pero a mí lo que me ha gustado es, si bien tiene el estilo de mucho toque, de mucha posesión, también es un equipo que si quiere ser vertical, lo hace. Y lo que mencionabas es muy importante del tema de las posiciones. Salvo los dos centrales, Son fijos, sí. y Vitinha, nadie guarda posiciones fijas. Sí. Y si ves a Fabián Ruiz, que parte normalmente por izquierda, también te aparece por derecha. Barcolá, Doué, el que juegue, se van cambiando todo el tiempo. Y eso hace que los rivales no tengan una referencia de marca y los vuelven locos. No sé si le vaya a salir en la final. Un equipo muy ordenado como el Inter, que defiende muy bien, es un equipo muy difícil. Sí, pero al menos algo que ha caracterizado a Luis Enrique es un tipo que se muere con la suya. Claro. Y que aparte es frontal. Va a decir, sí, me equivoqué, si así lo quieres ver, pero así vamos a jugar nosotros porque es como sabemos. ¿En qué momento de la temporada hay como un cambio de hoja en el equipo? Porque, a ver, decimos, ¿no? Se fue Mbappé, se alejaron de las figuras, un nuevo proyecto, una nueva idea. Nadie apostaba. Para mí decíamos, sin figuras, va a ser muy difícil para este Paris Saint-Germain. Y luego cuando conocemos el sorteo en Champions, decimos, no pasa de la fase de liga. O sea, ¿en qué momento hay ese cambio de hoja, ese punto de inflexión? Últimas 3 fechas de Champions League. Lo que mencionabas gana todas, ¿no? del Atlético, el partido contra el Atlético de Madrid. París llegó, se cansó de llegar y ¿quién acabó ganando? El Atlético. Sí. Una jugada de las 3 que tuvieron en todo el partido y acaba ganando el Atlético de Madrid. Las últimas 3 fechas para el Paris Saint-Germain Champions creo que le acaban dando la vuelta a la situación de tenemos buena plantilla, tenemos buen sistema de juego y ya pasamos. A partir de ahí creo que el cambio de chip fue el que acaba levantando el estilo de juego de Luis Enrique, que además, no sé si, Boyadí, que tú narraste y lea 300 juegos del Paris Saint-Germain, yo por ahí no tantos, pero ese estilo de los laterales rotando con los extremos no estaba tan pronunciado la primera parte de la temporada. Sí, como lo de Hakimi, ¿no? Que Sí, lo hablas. pero los últimos juegos de Champions Nuno Méndez. ya fue muy marcado y estaba clara la instrucción de todos rotan. Los laterales son extremos, los extremos se interiorizan y para marcar eso es muy complicado. Cuando eres central, cuando eres lateral y no tienes una referencia, sobre todo cuando eres central, te complica muchísimo los recorridos y ahí parece que el Saint-Germain se creció demasiado. Y es que fue una temporada, y no sé si se acuerdan, cuando empezó con Liga de Francia, la Ligue 1, decían va a ser de las más parejas. Creo que ahora sí va a haber competencia. Porque el París no tenía figuras. Exacto. Sí. Decían, Y bueno, exacto, sí. decían, ahora está el Olympique de Marsella, Claro. el Mónaco, el Lyon. Y igual está el con 20 y Nice. pico de puntos de diferencia, ¿no? Exactamente. Sí, una y infinidad. yo creo que la jornada 10-15 ya se empezaba a ver desde el lado de la Liga de Francia que se venía un París diferente, que este proyecto tenía algo, porque el nivel de exigencia, de competencia, de la manera en cómo ganaba los partidos, te hablaba de un equipo solidario. Y yo creo que eso es lo que tiene este equipo, solidaridad, tiene colectividad, esfuerzos, y es lo que lo hace peligroso. Y cuando se va acabando la temporada, es brutal que sean 20 puntos de distancia. Está 2-3 escalones arriba el Paris Saint-Germain del resto. sí. El tema es que hay que consolidarlo en la Champions. No, y que sabes que creo que se le da poco mérito porque dicen, ha ganado 11 de las últimas 13, normalmente domina en Francia, pero para mí hay 2 puntos de inflexión, uno es muy importante en la Ligue 1 y otro es en Champions para este Paris Saint-Germain. A ver, ¿cuál? Es contra Mónaco, que se estaban jugando el liderato, si no me equivoco fue 18 de diciembre, fue de los últimos partidos del año, y que coinciden 2 cosas. Uno, el golpe de Singó a Donnarumma, que le ajustó las ideas. Donnarumma regresó y regresó siendo otro. Donnarumma, de los errores que se habían cometido, Donnarumma hoy en día es de las grandes figuras del Paris Saint-Germain y candidato a ser el portero del año. Ha dejado atrás las dudas, ¿no? Sí, y esa raíz de ese golpe, algo le ajustaron. Claro. Pero en ese partido contra Mónaco, gana convincentemente en París. 3-0, Y- ¿no? Sí, y todos ya nos dimos cuenta, y la liga no se le va a ir. No hay forma de No. que se le escape. Y No. Luis Enrique se dio cuenta y dijo, podemos ya empezar a pelear en otras cosas. En ese momento en la Champions no iba tan bien. Y creo que el punto importante es, vas perdiendo 2-0 contra el Manchester City, en horas bajas, lo que me digas, pero era el Manchester City. El que termina 4-2. Y termina ganando 4-2 Sí, en el sí. Parque de los Príncipes. Estabas prácticamente eliminado. Si perdías ese partido, te van ganando 2-0, terminas dándole la vuelta y ya después el París empezó y ya empezó a dar miedo. Porque muchos lo decían como el
Es un equipo que juega bien, tiene posesión, no tiene figuras. Pero aún así se lo le va a cansar. pelucean, Sí. Sade. Aún así lo pelucean al a ver, París. contra el Como que no le Liverpool, creen. Nadie pensaba. Y luego, Yo creo que la percepción desde afuera, después de tantos años de apostar por figura, es eso, Lea. No tienes Messi, no está Neymar, no está Mbappé. No le Y crees. ahora no le crees, exacto, no le crees. No le crees. Contra el Liverpool, en los noticieros de la noche, me acuerdo perfecto, dije, tiene chances París de echarse a Liverpool. Y estaban los analistas con números y demás. Te lamentaron, Me acuerdo te dijeron, perfecto. no, estás loco. Los números no Le vas están al de Toluca, acuerdo. estás loco. Sí. Campeones. un saludo, campeones. un saludo, por favor, a los hermanos González. De hecho, a Andy yo le aposté. Dije, ¿A los hermanos Brennan? No, los gemelos Brennan son- No son Pero los yo les hermanos, dije- son los hermanos Brennan. Yo les dije, el París se va a escabechar a Liverpool. Tiene con qué. A ver, el favorito era Liverpool, pero el París, nosotros, aquí la cuestión es, nosotros lo veníamos viendo Sí, cada fin de pero- semana y pero, nos dábamos Gusha, cuenta del potencial. Pero es que las formas. O sea, a ver, porque el París volvió a ganar la liga. Pues siempre lo gana. No, pero la No, ganó. la manera. Claro. Pues, es Sí, campeón espectacular, invicto. espectacular. Y la manera en cómo a Liverpool yo no lo había visto que sufría de tal manera. Al final lo terminaba ganando por contundencia. Pero ¿qué equipo lo había arrinconado de esa manera? Inclusive- Mo Salah llegaba como el candidato al Balón de Oro y Nuno Méndez se lo quitó. Le dijo, lo tenías aquí. Adiós, papito. Inclusive en una conferencia de prensa, Luis Enrique hace referencia de ese partido que pierde contra el Liverpool, porque le preguntaron, ¿qué partido te gustaría que Él tu va a pagar, equipo señor, repitiera por rendimiento? Sí. El que perdimos con el Liverpool. Sí, Es sí que porque ese- llegaron 35 veces. Fuimos mejores, Sí. simplemente no ganamos, digo. Y me parece bien. Ahora, metámonos en la final de este sábado. ¿Cómo ven al Paris Saint-Germain? Misma pregunta para los tres. Pase. A ver. Gracias. Si tomamos de referencia el Inter-Barcelona, creo que en estilos de juego, el Paris Saint-Germain Sí. toma el papel del Barcelona. El que va a proponer, el que va a tener tenencia de pelota, posesión en 3/4 de campo, acompañamiento por las bandas, rotación entre jugadores. Y el Inter, por estilo de juego del Paris Saint-Germain, creo que se va a sentir muy cómodo por facetas del partido. Transiciones rápidas, va a ser fundamental si está Lautaro Martínez o no, porque es el que te desahoga las jugadas que te sacan los volantes centrales. Es el que se bota, el que te arrastra la pelota y que el que te hace jugar a Federico Di Marco y a Dumfries por derecha. Si no está Lautaro Martínez al 100, todavía le sube el porcentaje al Paris Saint-Germain de llevarse el partido. Creo que tiene que tener mucho cuidado el equipo Luis Enrique, la defensa. No defiende tan mal, creo, como Barcelona y sobre todo no achica tanto el campo, no adelanta tanto la línea defensiva. Le veo muchísimas posibilidades al Paris Saint-Germain sin demeritar al Inter, que Gracias. por estilo de juego creo que también le puede sacar el partido al Paris ¿Tú Saint-Germain. sí le ves grandes posibilidades al Paris Saint-Germain? Sí, para mí sí, a ver, incluso en tema de apuestas es ligeramente favorito el Paris Ok. Saint-Germain. Y que creo, como lo decía Munir, creo que un parámetro puede ser la eliminatoria contra el Barça, que al final, a ver, algunos se quejaban del arbitraje. El Inter terminó metiendo los goles y está con justa razón en la final. Pero el tema de este 4-3-3, que es un poco distinto al del Barça. El Barça juega con los dos contenciones, De Jong y Pedri, y aquí es una especie de triángulo. En el caso del Paris Saint-Germain, con Vitinha como el contención clavado y Fabián y Joao que se van moviendo un poco. El tema de la velocidad en ataque, que le dolió muchísimo al Inter, que la tiene el Barcelona, también la tiene el Paris Saint-Germain. Entonces yo creo que por ahí el Inter, su fortaleza es la defensa. Y creo que por ahí le puede costar porque el Paris Saint-Germain tiene argumentos con que pegarle. Entonces, va a estar bravo, realmente Yo está lo muy bravo. veo- Es una final Sí. pareja, pero ¿Más yo parejo? veo a París. Yo veo un poco favorito al Inter. Al Inter. Sí, Sí. el tema, a ver, es un equipo de mucha edad. Y yo creo que el factor de intimidar, de salir a provocar el partido, los equipos italianos son letales. Sí, Son letales. Por eso el coco de los equipos alemanes o la selección alemana son la selección italiana. Porque los italianos puedes pensar que los tienes ya con el pie aquí en el cuello y de repente se levantan quién sabe cómo y te dan la vuelta. Pero te hago la pregunta, ¿y para que el Paris Saint-Germain termine levantando la copa, qué tiene que hacer? Yo creo que tiene que ¿O por apostar. dónde pasan las claves para ellos? ¿no? Yo creo que primero es Luis Enrique mantener el nivel de convencimiento emocional, de madurez a jugadores que son muy jóvenes y que no es que les vaya a temblar las patitas en Múnich, pero yo creo que el tiempo de adaptación, de entender lo que están jugando y que el Inter no aproveche ese pequeño lapso. Pasa mucho por una cuestión emocional, porque decir que no saben a lo que juegan y los recorridos y demás, eso se lo saben de memoria. Claro. Eso es una cuestión mental, de madurez, de entender el juego y de mencionarlo. Y yo creo que ahí es donde lleva un poco de ventaja el Inter. Si lo sabe trabajar Luis Enrique, que es un técnico valiente, bravo, hasta rayando en la locura, yo creo que puede afianzarse. Pero el Inter, ojito, Paris Saint-Germain tiene dos laterales que se van mucho.
el Inter de Milán tiene dos carrileros que se van mucho. Contra O sea, el Barcelona. Hakimi y Dumfries. Hakimi, Nuno Méndez. Sobre todo Hakimi se suelta mucho, también Ah, Nuno perdón, me Méndez. fui con uno y el otro. Sí, sí. ¿Qué pasó en el Inter contra Barcelona? Federico Di Marco Di Marco y Dumfries. los traía vueltos locos por izquierda hasta que empezó a bajar el rendimiento físico. Más lo en sacan el, al en el minuto partido de 60. vuelta que en la ida. Sí, sobre todo en la vuelta. Tanto que llegó a limitar a los hombres de las bandas del Barcelona para que no se suelten tanto. Acá yo creo que Luis Enrique va a tener que tener mucho cuidado, sobre todo por las bandas con Dumfries y con Di Marco, de a Nuno Méndez y a Hakimi decirle, por momentos entiendan si se sueltan o si se aguantan, porque si nos agarran a contragolpe el Inter, que, claro, hay muchísimos Y espacios. esa parte de lo que te digo, que te da mucho el rodaje entender los momentos. Porque el técnico te puede decir, esta es tu ubicación, sabes a lo que juegas. Pero luego el jugador debe de comprender si es correcto, si no, si el compañero está en el entendido, el recorrido. Y es quizá la parte flaca que yo le veo al Paris Para usted Saint-Germain. pasa el Inter. Para mí, ¿sabes por qué? Digo, gana el- Y es una pregunta que le tenía a ustedes. El tema de la experiencia. Porque no deja de ser el Paris Saint-Germain, me parece un equipo muy joven, que nunca ha estado en una situación como esta. Es más, el único que repite de la última final que jugó el Paris Saint-Germain es Marquinhos. Sí. Es el único. Entonces, a mí, y te hago la pregunta, Juan, Munir, Lea, la experiencia, la juventud, ¿va a ser algo, un factor importante para que, Sí. o sea, o le afecte o lo sepa sobreponer el Paris Sí, mira, Saint-Germain? yo lo hubiera pensado si no hubiéramos visto el partido, por ejemplo, como contra el Liverpool. Que el Liverpool, si bien Arne Slot era nuevo, pero era una base de jugadores que ya se conocían. Esta base del Inter son los mismos que perdieron la final hace 2 años. O sea, son prácticamente Sí. los mismos. O sea, Ok. se conocen de memoria y es el mismo entrenador y el trabajo Claro. ahí está. Pero también creo que este equipo de París, que lo hemos dicho ya en esta plática, hubo un momento que nadie pensaba que podrían dar grandes cosas y han ido sorprendiendo. No veo por qué en la final sería la excepción. Es un equipo que creo está muy bien trabajado y sobre todo Luis Enrique los ha hecho creer. Y que aquí vamos a ver qué estilo es el que se impone finalmente. Lo ha dicho Luis Enrique, nosotros no sabemos defender. Nosotros necesitamos la pelota sí o sí. Sin la pelota estamos muertos. Entonces vamos a ver si el Inter se la puede quitar. Y para el tema de las bandas, un dato interesante del París. Los máximos asistidores del Paris Saint-Germain en esta Champions son Hakimi y Nuno. Y también son de sus máximos goleadores en la Champions. Entonces es importantísimo. Y un poco a diferencia de lo del Barcelona, que también tuvo que salir finalmente parchado en los laterales ante el Inter, los que terminaron jugando fueron laterales de corte defensivo. En el Barcelona, el caso de Eric García, que aunque marca un gol, es un lateral defensivo. Y también servía para cubrir las espaldas de Rafinha o de Lamine Yamal, que subían mucho. Aquí, Hakimi y Nuno son verticales. Entonces, como bien dices, habrá que ver quién es el que cuida en los recorridos, que normalmente Fabián o Joao o el mismo Vitinha apoyan, pero son 2 laterales que van a estar apoyando constantemente a los extremos y que son de corte ofensivo. No la tiene fácil el Paris Saint-Germain. Entonces, en conclusión, ¿no será factor para el Paris Saint-Germain la falta de experiencia, la juventud no será factor? Para mí va a tener un peso específico. Para ti sí. Sí, y va a ¿Para ser ti? muy importante. No. ¿Para Munir? Para mí no. Para mí O sea, no. Bueno. Dembélé, campeón del mundo. Donnarumma, el mejor momento en su carrera futbolística a nivel de clubes. Marquinhos, capitán de Brasil. Sí, es William más Pacho, experimentado. creo que la experiencia de William Pacho, por ahí pueden intentar, a ver, proporciones, Upamecano, el eslabón más débil del Bayern Múnich. Sí. William Pacho es infinitamente mejor, pero por ahí pueden intentar atacar la inexperiencia de primera temporada a nivel máximo europeo. Pero en medio campo, Joao Neves no le ha pesado, llegó al Paris Ni Saint-Germain, tantito. pero ni tantito. Vitinha, toda la experiencia. Fabián Ruiz. El Fabián con de la España. Euro ya está en el París. Sí. Porque esa era la duda, ¿no? Si ese Fabián que descubrió de la Fuente podía jugar con Luis Enrique, bueno, ya está ahí. Carabasquelia. O sea, viene de la Serie A. No, lo de Kvaratskhelia, Entonces, sí o no. híjole, experiencia del Inter, pero hay jugadores muy experimentados también. en el Oye, Paris y ojo Saint-Germain. lo de Kvaratskhelia, que en la final de Copa no jugó, estaba en el 11 inicial. Dice Luis Enrique, sintió unos mareos y no lo quisimos arriesgar, pero también hay que ponerle ahí un monitoreo especial. Terminó entrando, mira, lo que son las cosas. Estaba Barcola, era el que no iba a iniciar, y Barcola mete 2 goles y da una asistencia en la final de Copa. O sea, digo, cualquiera de los 4, van a jugar 3 nada más, cualquiera de esos, pero lo de Kvaratskhelia hay que ponerle un asterisquito a ver cómo está en la semana. Hablemos de la máxima figura que tiene este equipo, que es el delantero Ousmane Dembélé, o el winger Ousmane Dembélé. ¿El spotlight, las luces estarán sobre él en esta gran final? Sí, claro. Sí y no. Sí. Porque Sí. cuando lo han secado, aparecen los demás. Cuando no aparece Doué, sale Barcola. Ok. Y cuando no aparece él, aparecen de segunda línea los laterales. Pero por ser candidato a
a Balón de Oro. A Balón de Oro. Para mí es candidatazo. Sí, a pero sí. justo ese, a Pero ver, también ¿qué París tanto gana, puede manejar es esa Balón de Oro. presión? Pero también para Sí. marcar un gran capítulo en la historia del Paris Saint-Germain, Claro. ganar la Champions. Es por que primera vez. entiendo el fútbol solidario del París, Sí. pero también debe de repente aparecer uno Es que yo que estoy diga, contigo. con permiso, Sí, pero sí, aquí aquí estoy. estoy yo. Sí, los Barcolá, sí, Sí. los Doué, pero a ver, yo soy el mosquito y con permiso. Porque ahora más que nunca este Paris Saint-Germain es de Dembélé. Claro. Sí, ¿no? pero sabes que también de los puntos de inflexión que mencionábamos, hay un partido contra San Etienne en la Liga 1 que él toma la pelota para un penal en un partido que estaba bravo. Yo lo cobro y lo meto. Y de ahí nosotros lo decíamos ahí, Roberto Testas y un servidor, decíamos, este mosquito ya está tomando el relevo. Parecía al inicio de la temporada que Barcolá, porque arranca muy bien, era el que estaba convirtiéndose en Mbappé. No, finalmente Dembélé es el que tomó el estandarte. El 2025 lo arrancó de una forma brutal y creo que no le debe pesar el que hoy en día es uno de los mayores candidatos, si no el mayor candidato al Balón de Oro, tendría que rendir. Pero ojo, si yo te hubiera dicho el año pasado, Mbappé nunca ganó el Balón de Oro con el Paris Saint-Germain. Lo va a ganar Dembélé con el París. Me hubieras dicho que estoy loco. Sí. Sí, sí, Y sí. ahorita, o sea, la No, temporada además, ha sido así. Si me dices se mete el Paris Saint-Germain a la final Claro, de la no Champions, lo lo hubiera hubiera pensado. pensado. Se ríen, Nadie, sí, no lo se hubiera ríen en tu pensado. cara. Nadie. Y que Dembélé, aparte, durante gran parte de este 2025 era el máximo goleador del año. Ya ahorita ya lo superó Mbappé. Pero, a ver, es un tipo que está marcando diferencias y que parece que ese jugador que brilló en el Real, que luego en el Dortmund mostró chispazos, que en el Barcelona también, a ratos sí, a ratos no. Ese jugador que todo el Sí. mundo esperaba, ya llegó. Ahora, lo cierto es que el París creo que es el punto más cercano que está para ganar la Champions. En toda su historia. Bueno, en la final de anterior había mucha madurez de Neymar. Sí. ¿Te acuerdas? Neymar los Sí. llevó hasta la gran Sí, final sí, y también se pensaba lo mismo, ¿no? Vamos Esa a la ver. tenían que haber ganado. Pero ¿te acuerdas de ganan la semifinal y llegan al hotel porque era de la pandemia? Llegan era con la la de bocina, Lisboa. batucada, antes de la final. Y como que creo que muchos, Bueno, yo pensé, era Neymar. Era porque- Neymar. sí, Sí. pero yo también pensé, oye, esto hazlo para después de la final. O Pero sea, es como pero que es que también... pero siempre lo hace regularmente. O y sea, se en toparon- momentos claves y y se selección toparon con brasileña. Bayern, que era una locura de Bayern. Bueno, Sí. Eso también. Ahora, contra Barcelona, nada más, a Lamine Yamal, ¿quién no fue a ablandar a los primeros 10 minutos? Federico Di Marco. Primeros 10 minutos de la final, estoy seguro que Di Marco va a llegar con Dembélé, pum, Y vale. luego Di Marco nada más le dio el Es número. que Sí. se habla Sí, mucho, o sea- se habla mucho de la defensa del Inter, pero yo creo que lo mejor del Inter está en medio campo para adelante. Tiene un equipazo. la experiencia de entonces, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. todo lo Bueno, que tiene el Inter. Varela. para cerrar esta charla y espero que les haya gustado todo lo Pero que lo cerramos con compartido. postre, don José. ¿O Sí, qué? ¿Por ahora- qué no está ahora mismo. limitando? crème brûlée ¿De para- qué esa? Doble Imaginémonos- ración de creme brûlée para don José. ¿Cómo es que decía Chicharito? Imaginémonos cosas que... Cosas chingonas. Bueno, Chingonas. ahí está. Gana el Paris Saint-Germain en la final de la Champions. Luis Enrique pone la bandera, cualquier bandera que en honor a sea. Hanna. Sí, a su hija. Qué bonita historia. Sí. ¿Dónde colocamos a Luis Enrique entonces? ¿En esa mesa de los Guardiola, de los duda. Mourinho, Sí. de todos esos grandes técnicos? ¿Lo Claro. podemos colocar una vez que gane la Si final? lo gana, yo creo que sí podría estar ya en la discusión de estar en la mesa. Ok. Pues, Se ¿por sienta qué? en la mesa con Yo eso. creo que si lo gana, sí, por cómo... Es que, a ver, es muy diferente lo de Inzaghi con el Inter, que está el proyecto aquí. Luis Enrique le dijeron, toma, hazlo, lo creó. Claro. O sea, llegó y dijo, yo no quiero a Milan Skriniar. Estás loco, güey, pero ve lo que hace Pacho y ve lo que hace Beraldo. Oigan, no quiero a tal... Dentro de la locura, Dijo, ¿cómo le a puedes decir que no Claro. a Luis Enrique cuando Se está pilló a funcionando? Neymar en su primera temporada. Así como Y a Pep, Mbappé dijo, en la como Pep última. cuando llegó al Sí, Barça y claro. dijo, Ronaldinho, muchas gracias, te vas. Y Deco también. Claro. Bueno, son hombres que toman decisiones importantes. Y para mí Luis Enrique, si logra quedar campeón de la Champions, estaría sí. acabando con una de las maldiciones más grandes que ha habido. ¿Y La se sienta en la mesa? ¡Claro! Ok. ¿Monir? Sentadísimo. Sí. ¿Se acuerdan del clip que salió hace un par de semanitas del documental y demás? ¿Cuál, el de Juanito? Sí, el de Juanito Buchade, acá haciendo el yoga bonito. No, en la eliminatoria pasada, año pasado contra el Barcelona, Ronald Araujo dice, es muy buen jugador, pero defensivamente es lo peor que tiene el Barcelona. Hay que atacar con balones largos. Presiónenlo, ¿Qué acaba presiónenlo, pasando? presiónenlo. Sí, en cuanto le caiga la pelota, ahí empezamos a presionar. Ahí está el pan. Cuando no, recorremos derecha, recorremos izquierda. Pasó exactamente lo que dijo Luis Enrique. Y con todas las situaciones del campo, suceden. Los días de vacaciones que le da a sus jugadores. Dice, 10 días. entiende el fútbol de otra manera y además, creo que a diferencia de Pep, lo toma de manera más relajada, más calmada y eso se lo transmite a sus jugadores. Pero tácticamente, lo que ha hecho esta temporada es de Y enmarcar. también tiene un staff. El staff técnico Es analizan superinteligente, todo, sí. que de hecho incluso también unidos ahí en la tragedia, Rafael Paul, que es su asistente, bueno, trabajan, seguramente llevan
3 semanas, desde que se enteraron que iban contra el Inter, lo han de haber analizado. Bueno, ya saben qué tipo de sangre es cada uno. Sí. No, pero sí misma mesa Sí. de Pep, para mí. Para mí. Y por estilos de juego, a algunos les gustará lo de Pep. Muy bien. Para mí lo de Luis Enrique, esta temporada es de lo más espectacular Cátedra. que hemos visto en los últimos 20 El años. mejor de Luis fútbol. Enrique, sin demeritar lo que hizo con el Barcelona, pero aquí crea un proyecto. Si gana el París, no, para mí también se sienta. Sí. Si gana la Champions, se sienta. Y la próxima vez, si gana el Paris Saint-Germain, me quiero sentar con esta mesa para volver a hablar del Paris Saint-Germain. Ha sido un placer. Don José, Señorón. Juan Bea, Munir, Un placer narrarlo. Gracias. La final, no se la pierdan, ¿no? Por Caliente TV. La ¿Dónde Champions. más? Sí, sí, sí. la cuenta Puchade paga. Y gana París.